Cordial saludo. En esta oportunidad vamos a mirar la práctica número 9, que es determinación de la constante de acidez por potenciometría. Entonces, el objetivo de esta práctica, además de determinar la constante de acidez, es construir curvas potenciométricas de ácidos fuertes y débiles, identificar en estas el punto de equivalencia y además la constante de acidez del ácido débil, que en este caso es el ácido acético. El prelaboratorio, entonces en su manual de laboratorio no hay prelaboratorio, pero les pido el favor que me contesten como prelaboratorio estas preguntas, que es dibujar y definir las partes de un pHímetro, en qué consiste la potenciometría y cuáles son sus principales usos, y qué representa una curva potenciométrica. Además, pues elaborar el diagrama de flujo de la práctica que aparece en el manual y que es prácticamente igual al que les voy a colocar acá. Les voy a explicar acá en estas diapositivas. Bueno, el análisis volumétrico ya habíamos estudiado que es un método para determinar la concentración de un analito mediante la cuantificación de un volumen. Es así como nosotros podemos cuantificar la concentración de diferentes ácidos o bases dependiendo del agente titulante. En la titulación ácido-base, nosotros, un agente titulante básico nos titula la concentración de un ácido, mientras que un agente titulante ácido nos puede titular la concentración o ayudarnos a determinar la concentración de una base. La titulación que más se usa es la del agente titulante hidróxido de sodio en una solución de ácido, y es lo que vamos nosotros a trabajar hoy. Generalmente en este tipo de análisis volumétrico ácido-base usamos un agente indicador o un indicador que en este caso es la fenoftaleína, que el medio ácido es transparente y el medio básico, más o menos alrededor de pH 8.2, tiene un cambio de color a fucsia. Entonces eso indica el punto final de nuestra titulación. Cuando hay ese cambio, pues determinamos los mililitros que hemos gastado de agente titulante y aplicamos una fórmula para determinar la concentración de nuestra muestra problema. En este caso, la curva potenciométrica la hacemos de igual forma, va nuestro agente titulante, nuestra muestra en un Erlenmeyer o en un vaso de precipitado, pero en este caso, inicialmente en esa concentración de ácido le tomamos el pH con un pHímetro y lo reportamos en una tablita que va mililitros de NaOH versus pH. Entonces, cuando va a 0, no le hemos adicionado nada de NaOH, pues el resultado es el pH de la muestra sin ninguna adición. Luego adicionamos 1 mililitro de NaOH y volvemos, agitamos bien y volvemos a tomar el pH. Luego adicionamos otro mililitro de NaOH, agitamos bien y tomamos el pH. Y así sucesivamente adiciones de 1 mililitro o de 0,5 mililitros para que llegue o hasta que llegue el pH o sobrepase 12. ¿Listo? Cuando llegue o sobrepase 12, aproximadamente, no tiene que ser 12,0, 12 o 13 o bueno. Entonces paramos la titulación y realizamos nuestra curva potenciométrica. Entonces la curva potenciométrica es una gráfica en la que el eje X se colocan los mililitros de NaOH que gastamos en la titulación y en el eje Y va el pH. Entonces nosotros con esos puntos que hemos tomado graficamos esta curva potenciométrica. Ustedes ven aquí que los puntos son muy pequeños porque adicionaron bajos volúmenes, prácticamente 1 mililitro, eh, 1 mililitro, no 0,1 mililitro en cada adición. Nosotros lo vamos a hacer de 1 mililitro, ¿listo? Entonces, para un ácido fuerte, ustedes van a ver que la curva potenciométrica va a ser de esta forma, que indica que la subida es abrupta de un momento a otro, así, de una, cambia de una adición a otra el pH así rápido, mientras que en un ácido débil ya va poco a poco subiendo. ¿Listo? Entonces, esto es lo que vamos a hacer en nuestro laboratorio. Una curva potenciométrica
digámoslo así, que la forma más fácil de hallar el punto de equivalencia es en esta curva, en la subida, en esta subida abrupta, por así decirlo, o en esta subida rápida, nosotros tomamos ese segmento tanto inferior como superior, tomamos más o menos la distancia en la mitad, ¿sí? Miramos en ese segmento la mitad y en ese punto medio bajamos y cortamos en el eje X. Y esos mililitros que nos dio de corte lo reemplazamos en la fórmula y ese sería nuestro punto final de la titulación. Recordemos que también podemos de esta forma determinar cercanamente el punto de equivalencia de nuestra titulación. ¿Listo? Que indicaría que ya no hay más moléculas de ácido para reaccionar con nuestra base. ¿Listo? Entonces, de esta forma nosotros con estos mililitros de la curva, que será nuestro punto final, nosotros lo aplicamos en la fórmula y determinamos la concentración del ácido. ¿Listo? Entonces, eso sería respecto al punto final de la titulación que lo deben determinar. Otra cosa más específicamente, la parte de la constante, el pK sub A, para el ácido débil, recordemos que están los ácidos fuertes y los ácidos débiles. Los ácidos fuertes se disocian completamente, lo que indica que no tienen constante de acidez, mientras que los ácidos débiles, como el ácido acético, no se disocia completamente y este sí tiene constante de acidez. Es lo que vamos nosotros a verificar acá en esta curva potenciométrica. Entonces, aquí tenemos pues nuestra curva. Entonces, nosotros podemos determinar nuestro pK sub A en este valle antes del cambio de pH. ¿Listo? ¿Y cómo es la determinación de este pK sub A? El pK sub A simplemente va a ser la mitad. O sea, ustedes tienen acá su punto de equivalencia, supongamos que fueron 25 mililitros, ¿sí? Que ya ese es el punto final. La mitad de esos 25 mililitros sobre la curva va a ser, supongamos que acá 12.5, aquí nos dio 12.5, entonces vamos a llevar y cortar el eje Y ese va a ser nuestro pK sub A, que ustedes saben que el pH es igual al pK sub A. ¿Listo? Entonces, de esta forma, gráficamente vamos a determinar el punto de equivalencia para el ácido débil. Aquí encuentran ustedes un video para que lo miren detallando más cómo hallamos este pK sub A en una curva potenciométrica. ¿Listo? Por favor, también realizan, bueno, esta es una forma en la curva potenciométrica y también, como se sugiere en el cuestionario de esta práctica, hay otra forma de graficar para determinar también ese punto de acidez. Entonces lo vamos a hacer de las dos formas. Ahora sí, en la parte experimental, como siempre hacemos en los métodos volumétricos, vamos a iniciar con la estandarización del NaOH. Ya ustedes saben, hemos ya mirado o estudiado mucho esto, simplemente hacemos la estandarización con el biftalato ácido de potasio, pesamos un volumen, unos gramos cercanos a 0,1 gramo, le adicionamos 10 mililitros de agua destilada, 3 gotas de fenoftaleína, miramos el cambio de color y esos mililitros que hemos gastado los reemplazamos en la fórmula de normalidad de NaOH, donde irían los gramos de biftalato ácido de potasio y los mililitros gastados en la titulación. Luego haremos la titulación de un ácido fuerte, esto con el fin de que lo que les decía, titulamos comparar con el ácido débil, ¿no? Entonces inicialmente colocamos 10 muestras de ácido clorhídrico 0,1 molar, tomamos el pH, luego adicionamos 1 mililitro de NaOH, volvemos a tomar el pH y así sucesivamente hasta que el pH esté cercano a 12. Y luego vamos a hacer la titulación del ácido débil, el ácido acético, de la misma forma a nivel experimental, simplemente registrando el pH luego de cada adición de NaOH. Finalmente aquí a cada grupo se le van a dar los datos de dos curvas, una con un ácido fuerte y la otra con el ácido débil. Ustedes deben hallar, aquí está por ejemplo,
Aquí está, por ejemplo, la curva del primer grupo. Entonces, aquí en esta subida abrupta, la mitad bajan y cortan, y esos son los mililitros que pues determinan en la curva de calibración. De igual forma, lo que les decía, la constante de acidez será la mitad de este volumen, o sea, la mitad del volumen total sobre la curva corta, y ese será el pK sub A. ¿Listo? Entonces, eso lo hacen para el ácido acético. Para el ácido fuerte, que es el ácido clorhídrico, simplemente determinan el punto final, la concentración de ese ácido clorhídrico, que la concentración igual de los dos es 0,1 molar. Entonces, por favor, hayan error relativo y error absoluto. Entonces, hay un cuestionario en las guías, pero vamos a complementarlo con este, que es sobre curvas potenciométricas, para, como quien dice, matar dos pájaros de un solo tiro. Las curvas potenciométricas también se usan para cuantificar el analito, simplemente que no usamos un indicador como fenolftaleína, sino usamos el potenciómetro. Hay algunas ventajas que ustedes las van a consultar, pero digámoslo así, para adelantarles un poquito, este método nos sirve cuando las muestras que nosotros vamos a analizar contienen o contienen color muy fuerte que no permite ver el cambio de la fenolftaleína. Es, por ejemplo, la titulación de acidez en vinos, por ejemplo, de uva, que son oscuros, que no podemos ver el cambio del color de la fenolftaleína, usamos las curvas potenciométricas. De igual forma con otros alimentos que al solubilizarlos pues nos quedan oscuros. Esta es una forma de determinar este punto final, al igual que, por ejemplo, en muestras de suelos, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes van a consultar, aparte del cuestionario que ya se presenta en la plataforma. En la plataforma no, en el manual. Bueno, y la estructura del informe, pues ustedes ya saben, se basan, por favor, los cálculos y resultados debe ir. Primero, cálculos de la estandarización del NaOH, luego los cálculos de las curvas, y luego los cálculos del punto final y de la constante de acidez. Luego va el análisis de resultados en cada uno de estos ítems. No olviden pues que deben también colocar errores relativos y absolutos en cada apartado. Luego las conclusiones, cuestionario y bibliografía. Recuerden que el cuestionario va a ser adicionado las preguntas anteriores al que se encuentra en el manual de laboratorio. ¿Listo? Entonces, cualquier duda se comunican por favor conmigo por correo o por WhatsApp. Gracias.